El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Erika, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Edgar, bienvenidos. Bienvenidos, ya cerrando prácticamente el quinto mes del año, 28 de mayo, saludando al buen Lalo Carrillo desde los controles, aquí transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital potosina. Les saluda Edgar Jiménez y ya lo sabes, sigan nuestras transmisiones a través de las redes sociales en @coposit y también gracias a quienes nos escuchan a través del 88.5 de FM y todas las ediciones de La Neta de la Ciencia disponibles a través del Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Es hora de informarnos, vámonos con los titulares. Titulares. Diagnósticos inventados, la lista negra de trastornos mentales que nunca existieron. Un objeto cae del espacio cada día. ¿Estamos en peligro? Empresa busca transformar la orina humana en fertilizante. Los microplásticos que no llegan al océano se acumulan en el suelo. La única doctora especializada en veneno de serpientes en uno de los países con más víboras en el mundo. Crean el primer mapa tridimensional de temperaturas de la atmósfera de un exoplaneta. El arte y la química de un buen rizo. Así funcionan los enlaces de hidrógeno del cabello. ¿Por qué no se escapa el agua de un vaso entre los átomos del cristal, que en teoría son huecos? Desarrollan una herramienta basada en IA para prevenir las variaciones del nivel del mar a mayor plazo. ¿Se puede detectar la polución de las aguas atendiendo a las señales de peligro que emite la naturaleza? El planeta es nuestra granja. Por cada animal salvaje hay 10 para consumo o domésticos. Al igual que Sócrates, ¿saben los animales que no saben? Los fármacos adelgazantes reducen en un 20% el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares. Las mujeres pueden reducir hasta 3 veces el riesgo de mortalidad por enfermedad cardíaca con menos esfuerzo que los hombres. Los misiles teledirigidos a las células tumorales abren una nueva autopsia para plantar cara al cáncer. Un estudio de células madre abre la puerta a regenerar el cerebro tras un ictus. Y en el top 10, datos científicos que parecen mentira, pero que son reales. Estas son las netas de hoy. Y bueno, pues desde The Conversation, diagnósticos inventados, la lista negra de trastornos mentales que nunca existieron. Hoy hablaremos de trastornos mentales que nunca existieron y que fueron creados con fines de control social, político o cultural. Entre ellos destacan la drapetomania, un supuesto deseo de escapar de los esclavos africanos del siglo XIX, y la disestesia etiópica, que justificaba castigos físicos a quienes se resistían al trabajo. Otros ejemplos incluyen la histeria, utilizada históricamente para hacer patológico que las mujeres que no cumplían roles de género, la monomanía, la criminalizaba obsesiones selectivas, y la neurastenia, un diagnóstico clasista y misógino sobre la debilidad nerviosa de hombres de élite. También se mencionan inventos más recientes como el síndrome post-aborto o el síndrome de alienación parental, usados para manipular y desacreditar a mujeres y menores. Incluso la homosexualidad fue considerada un trastorno hasta 1973 en el DSM y hasta 1990 por la OMS. Un ejemplo de cómo la psiquiatría fue usada históricamente para perpetuar prejuicios y violencia. Estos casos recuerdan la importancia de la ciencia crítica y de cuestionar etiquetas que carecen de evidencia para proteger los derechos y la dignidad de las personas. Y desde DW, un objeto cae del espacio cada día. ¿Estamos en peligro? Cada día un objeto cae del espacio sobre la Tierra, fragmentos de satélites y cohetes, muchos de ellos demasiado pequeños para rastrear. Llueven sobre nuestro planeta, aunque el riesgo de ser golpeado es casi nulo. Es 65,000 veces menos probable que ser alcanzado por un rayo. El problema real es orbital.
La basura espacial aumenta el riesgo de colisiones que podrían dañar satélites cruciales para GPS, telecomunicaciones y monitoreo climático. La órbita terrestre baja está tan saturada que los científicos hablan del síndrome de Kaiser, una reacción en cadena que podría hacer inutilizable el espacio cercano a la Tierra. Agencias y empresas espaciales ya buscan soluciones, misiones de limpieza orbital, redes para capturar satélites y propuestas de economía circular en el espacio. Pero mientras tanto, la chatarra sigue cayendo, recordándonos que lo que lanzamos al espacio no siempre se queda ahí. Y en otra de las netas de esta mañana, desde DW, empresa busca transformar la orina humana en fertilizante. En Marsella, Francia, una startup llamada Eutil desarrolla un innovador proceso para transformar la orina humana en fertilizante industrial. El objetivo es aprovechar sus nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio de manera segura, sin olores y cumpliendo normas de mercado agrícola. La orina se almacena y se estabiliza mediante un proceso de nitrificación que conserva a los nutrientes clave, produciendo un fertilizante líquido similar a los convencionales. Este método podría reducir la contaminación de ríos y disminuir el uso de minerales fósiles, muy emisivos en gases de efecto invernadero. Aunque la recolección sigue siendo un reto, con baños secos poco comunes en ciudades grandes, Eutil ya prueba su sistema con orina recolectada en festivales y plantea instalar unidades en edificios públicos. Por ahora, aún no hay fecha de comercialización, pero el proyecto apunta a una alternativa ecológica y sostenible para la agricultura del futuro. Y desde Conversation, los microplásticos que no llegan al océano se acumulan en el suelo. La contaminación por microplásticos no solo afecta a los océanos, la mayor parte se acumula en el suelo. Estudios estiman que entre 63.000 y 430.000 toneladas de microplásticos al año llegan a los suelos agrícolas europeos, principalmente a través de lodos de depura y compost. Además, el uso de plásticos en agricultura, acolchados, invernaderos, tuberías y envases contribuye a que estas partículas se acumulen con los años. La mayoría no se degrada y permanece en el terreno, alterando la estructura del suelo, afectando a microorganismos y plantas e incrementando el riesgo de que lleguen a los alimentos que consumimos. Los microplásticos pequeños con gran superficie también atrapan contaminantes y liberan aditivos químicos, algunos tóxicos y persistentes. Por ahora, la ciencia busca alternativas biodegradables y estrategias para reducir su presencia y limitar así los riesgos ambientales y para la salud humana. La única doctora especializada en veneno de serpientes en uno de los países con más víboras del mundo, por la BBC. En Indonesia, uno de los países con más serpientes venenosas del mundo, la doctora Tri Mahanarani es la única especialista en venenos de serpientes. Tras presenciar la muerte de pacientes por mordeduras, decidió estudiar toxicología para salvar vidas y crear protocolos de tratamiento. Desde 2012, Maharani recorre el archipiélago capacitando a médicos locales y atendiendo pacientes, incluso comprando antídotos con su propio dinero. Cada año se registran alrededor de 135.000 mordeduras en Indonesia, muchas más de las que se reportan oficialmente, y la falta de antídotos para la mayoría de las especies hace que el riesgo sea muy alto. Su trabajo ha salvado a innumerables personas y le ha valido el apodo de Reina de las Serpientes. Recientemente desarrolló un antídoto para la cobra de Java y su meta es fundar la primera escuela clínica de toxicología en Indonesia, formando a la próxima generación de médicos para enfrentar esta amenaza. Crean el primer mapa tridimensional de temperaturas de la atmósfera de un exoplaneta, por Crónica. Astrónomos han creado el primer mapa tridimensional de temperaturas de un exoplaneta gracias al telescopio espacial James Webb. Se trata de WASP-18b, un Júpiter ultracaliente situado a 400 años luz, con temperaturas que alcanzan los 5.000 grados Fahrenheit. La técnica llamada Map Page de eclipse en 3D analiza los cambios de luz mientras el planeta pasa detrás de su estrella, permitiendo reconstruir temperaturas y altitudes en su atmósfera. El estudio reveló un punto extremadamente caliente en el lado que siempre enfrenta a la estrella, tan intenso que comienza a descomponer el vapor de agua, rodeado por un anillo más frío en los bordes.
Este avance permitirá mapear otros exoplanetas y estudiar su atmósfera con un nivel de detalle similar al que tenemos para los planetas del Sistema Solar, abriendo una nueva era en la exploración de mundos distantes. Y desde The Conversation, el arte y la química de un buen rizo. Así funcionan los enlaces de hidrógeno del cabello. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el cabello se encrespa en días húmedos? La respuesta está en la química del pelo. Cada hebra está formada por queratina, que mantiene su forma gracias a millones de enlaces químicos, disulfuro, iónicos y de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno, aunque débiles, son los responsables de los cambios temporales, absorben agua y se rompen, haciendo que el pelo se vuelva más flexible y propenso al frizz. Por eso, los rizos se deshacen y el pelo liso se ondula cuando hay humedad. El calor del secador o la plancha también actúa sobre estos enlaces, permitiendo alisar o rizar temporalmente el cabello hasta que la humedad vuelva a intervenir. Productos antifrizz funcionan cubriendo el pelo con aceites o siliconas, protegiendo los enlaces de hidrógeno y manteniendo la forma del peinado por más tiempo. En pocas palabras, la lucha diaria contra el frizz no es casualidad, es química pura que convierte cada peinado en un delicado equilibrio molecular. ¿Por qué no se escapa el agua de un vaso entre los átomos del cristal, que en teoría son huecos, por el país? Aunque los átomos parecen vacíos, en realidad no lo están. Cada núcleo está rodeado por electrones que generan un campo electromagnético, creando barreras que impiden que otras partículas los atraviesen. Por eso, cuando un vaso de cristal contiene agua, las moléculas del líquido no se escapan entre los átomos del vidrio. Los electrones del agua y del cristal se repelen, siguiendo tanto la física clásica como el principio de exclusión de Pauli, que prohíben que dos electrones ocupen el mismo estado al mismo tiempo. En pocas palabras, lo que mantiene el agua dentro del vaso no es solo el vidrio sólido, sino las fuerzas y leyes cuánticas que rigen la interacción entre átomos. Un recordatorio de que incluso la materia aparentemente vacía está llena de actividad invisible. Y desde Crónica desarrollan una herramienta basada en IA para prever las variaciones del nivel del mar a mayor plazo. Investigadores de la Universidad de Valencia y la Universidad Texas A&M han desarrollado una herramienta basada en inteligencia artificial capaz de prever las variaciones del nivel del mar a meses e incluso años, más allá de los métodos tradicionales que solo cubren horas o días. El modelo combina décadas de datos de mareógrafos y satélites con técnicas estadísticas avanzadas para identificar los patrones que afectan la variabilidad del nivel del mar, centrándose en la costa del Golfo de Texas, una región vulnerable a inundaciones y hundimiento del terreno. La IA aprendió a reconocer señales oceánicas que permiten generar pronósticos más precisos y fiables, ofreciendo a los planificadores costeros un margen de tiempo valioso para anticipar subidas del mar y mejorar la gestión de recursos. Este avance resalta también la importancia de la colaboración internacional en la investigación climática y oceánica. Y desde el país, ¿se puede detectar la polución de las aguas atendiendo a las señales de peligro que emite la naturaleza? Científicos y expertos en ecología advierten que la naturaleza misma puede alertarnos sobre la contaminación del agua. Un ejemplo son las mareas rojas, fenómenos en los que microalgas proliferan y liberan toxinas, tiñendo el mar de rojo y afectando la vida marina y la seguridad alimentaria, como ocurrió en Vigo en 1976 con intoxicaciones por mejillón. Además, la observación de especies indicadoras como moluscos y crustáceos permite detectar contaminación de forma sencilla, un aumento de cangrejos muertos, el comportamiento nervioso de peces o cambios en moluscos pueden ser señales de toxinas presentes en el agua. Este enfoque combina la sabiduría de la gente de mar con métodos científicos rudimentarios, ofreciendo un sistema de alerta natural antes de que la contaminación se vuelva crítica. Y desde el país, el planeta es nuestra granja. Por cada animal salvaje hay 10 para consumo o domésticos. Dos estudios científicos recientes revelan hasta qué punto la actividad humana ha transformado el planeta. Hoy, por cada animal salvaje existen alrededor de 10 animales domésticos o de consumo, una proporción que muestra cómo la vida domesticada supera ampliamente a la silvestre. Los resultados indican que la biomasa humana se ha multiplicado por 8 desde 1850, mientras que la del ganado, especialmente las vacas, se ha cuadruplicado.
En contraste, la masa total de los mamíferos salvajes se ha reducido de forma drástica y hoy representa apenas el 5% del total. El estudio también muestra el fuerte impacto humano en los océanos. Actualmente queda solo cerca del 30% de las ballenas que existían en 1850. Además, otro análisis revela que el movimiento humano en el planeta supera con creces al resto de los animales. De hecho, las personas se desplazan 40 veces más que todos los mamíferos terrestres, aves y artrópodos juntos, principalmente gracias al uso de automóviles y aviones. Los científicos señalan que estos datos reflejan una de las características del antropoceno, la era en la que la actividad humana se ha convertido en la principal fuerza de transformación de la naturaleza y los ecosistemas del planeta. Al igual que Sócrates, ¿saben los animales que no saben? Por El País. Un estudio reciente revela que la capacidad de reconocer cuando no sabemos algo, una idea asociada al filósofo Sócrates, podría no ser exclusiva del ser humano. Investigaciones en cognición animal muestran que varias especies poseen metacognición, es decir, la habilidad de evaluar su propio conocimiento. Uno de los hallazgos ocurrió en 2005 durante un experimento con un macaco rhesus, que debía recordar imágenes en una pantalla. Cuando el animal parecía inseguro de su respuesta, golpeaba la pantalla antes de fallar, lo que llevó a los científicos a pensar que podía percibir su propia duda. Este tipo de capacidades ya se había observado desde los años 70 en un chimpancé llamado Sara, que solo buscaba pistas adicionales cuando no estaba segura de la respuesta, lo que sugiere que podía reconocer su incertidumbre. A lo largo de más de 4 décadas de estudios, experimentos con primates, delfines, ratas e incluso abejas han mostrado comportamientos similares. Los científicos concluyen que la mente animal es más compleja de lo que se creía y que al menos algunas especies pueden reconocer cuando no saben algo, una capacidad que durante mucho tiempo se pensó exclusivamente humana. Y desde El País, los fármacos adelgazantes reducen en un 20% el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares. Un estudio reciente revela que el medicamento semaglutida, utilizado para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad, puede reducir hasta un 20% el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares como infartos, ictus o muerte relacionada con el corazón. La investigación fue publicada en la revista científica The Lancet y analizó datos de más de 17.600 pacientes. El fármaco, comercializado con nombres como Ozempic o Wegovy, es conocido para favorecer la pérdida de peso. Sin embargo, los resultados indican que su efecto protector para el corazón no se explica únicamente por adelgazar. Los investigadores observaron que, aunque la reducción de peso influye, cada 5 kilos menos reduce el riesgo cardiovascular cerca de un 4%. Solo una parte del beneficio se relaciona con la pérdida de grasa corporal. Esto sugiere que el medicamento podría tener otros mecanismos que ayudan a proteger el sistema cardiovascular. Los especialistas consideran que estos hallazgos abren nuevas líneas de investigación sobre cómo estos tratamientos no solo ayudan a controlar el peso, sino que también podrían mejorar la salud del corazón de forma directa. Y desde el mundo, las mujeres pueden reducir hasta 3 veces el riesgo de mortalidad por enfermedad cardíaca con menos esfuerzo que los hombres. Las mujeres pueden reducir hasta 3 veces el riesgo de mortalidad por enfermedad cardíaca con menos esfuerzo que los hombres. Un estudio reciente publicado en la revista científica Nature Cardiovascular Research revela que las mujeres pueden obtener mayores beneficios cardiovasculares con menos tiempo de ejercicio que los hombres. La investigación analizó datos de más de 85,000 personas del Reino Unido mediante dispositivos que registraban su actividad física. Los resultados muestran que 250 minutos de ejercicio semanal en mujeres pueden reducir hasta un 30% el riesgo de enfermedad coronaria, mientras que los hombres necesitan alrededor de 530 minutos para lograr un beneficio similar. Además, en personas que ya padecen enfermedad cardíaca, la práctica regular de actividad física se asoció a una reducción hasta 3 veces mayor en el riesgo de mortalidad en mujeres en comparación con los hombres. Especialistas señalan que estos hallazgos refuerzan la importancia del ejercicio como medida preventiva y sugieren que las recomendaciones de actividad física podrían adaptarse según el sexo, para mejorar la prevención de la enfermedad cardiovascular, que siguen siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Y desde El País, los misiles teledirigidos a las células tumorales abren una nueva autopsia para plantar cara al cáncer.
Un nuevo tipo de tratamiento contra el cáncer, conocido como inmunoconjugados, está mostrando resultados prometedores al actuar como verdaderos misiles dirigidos contra las células tumorales. Estos fármacos combinan anticuerpos y quimioterapia, permitiendo llevar el medicamento directamente al interior de las células malignas para destruirlas con mayor precisión y menos daño al resto del organismo. Los avances fueron presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica. Entre los resultados más destacados, un fármaco llamado sacituzumab govitecan mostró mejores resultados que la quimioterapia tradicional en pacientes con cáncer de mama triple negativo avanzado, aumentando el tiempo sin que la enfermedad reaparezca. Otro tratamiento, trastuzumab deruxtecan, también ha mostrado mejorar la supervivencia en algunos tipos de cáncer de mama. Especialistas señalan que estos tratamientos representan un nuevo capítulo en la oncología, ya que permiten atacar los tumores de forma más precisa y podrían mejorar la supervivencia en distintos tipos de cáncer en los próximos años. Sin embargo, aún se investiga qué pacientes se beneficiarán más y cómo combinan estas terapias con otros tratamientos. Y desde Salud Digital, un estudio de células madre abre la puerta a regenerar el cerebro tras un ictus. Un equipo de investigadores de la Universidad de Zúrich logró regenerar tejido cerebral en ratones tras un accidente cerebrovascular mediante el trasplante de células madres neurales, lo que abre nuevas posibilidades para tratar los daños provocados por el ictus en humanos. El estudio demostró que estas células madre no solo sobrevivieron en el cerebro lesionado, sino que se transformaron en nuevas neuronas capaces de conectarse con las que ya existen. Como resultado, los ratones tratados mostraron una notable recuperación de sus funciones motoras, lo que sugiere que el cerebro podía recuperar parte de sus capacidades tras una lesión grave. Los investigadores también descubrieron que el trasplante es más efectivo si se realiza una semana después del ictus, lo que facilitaría su aplicación clínica. Aunque aún se requieren más estudios para garantizar su seguridad en humanos, este avance abre las puertas a futuros ensayos clínicos y ofrece esperanza para millones de personas que sufren secuelas permanentes tras un accidente cerebrovascular. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Y bueno, para cerrar en las netas del día de hoy, los datos científicos que parecen mentira, pero que son reales. Número 10. Los pulpos tienen 3 corazones. 2 de ellos bombean sangre a las branquias y 1 al resto del cuerpo. Curiosamente, el corazón principal se detiene cuando nadan, por lo que prefieren desplazarse caminando. En la número 9, el cuerpo humano brilla en la oscuridad. La ciencia ha comprobado que emitimos una débil luz llamada bioluminiscencia humana, producida por reacciones químicas en las células. Es tan tenue que el ojo humano no puede verla. Número 8. Hay más árboles en la Tierra que estrellas en la Vía Láctea. Se estima que existen alrededor de 3 billones de árboles en el planeta, mientras que nuestra galaxia tendría entre 100 y 400 mil millones de estrellas. En la número 7, los tiburones existían antes que los árboles. Los primeros tiburones aparecieron hace más de 400 millones de años, mientras que los árboles surgieron aproximadamente 350 millones de años atrás. Número 6. Un día en Venus dura más que un año. Venus tarda 243 días terrestres en girar sobre su eje, pero solo 225 días en contemplar una órbita alrededor del Sol. En la número 5, los plátanos son ligeramente radioactivos. Contienen potasio, incluido el isótopo potasio 40, que es radioactivo. No es peligroso, pero científicamente es cierto. Número 4. El agua caliente puede congelarse más rápido que el agua fría. Este fenómeno se conoce como efecto Menfa y aún sigue siendo estudiado por científicos. En la número 3, compartimos alrededor del 60% de nuestro ADN con los plátanos. Esto ocurre porque muchos genes básicos que permiten la vida celular son comunes entre distintos seres vivos. Número 2. En el espacio hay una nube gigante que sabe a frambuesa. En el centro de la Vía Láctea se ha detectado compuestos químicos que también están presentes en el sabor de las frambuesas. Y en la número 1, tu cerebro puede generar suficiente electricidad para encender una bombilla pequeña.
La actividad eléctrica de las neuronas produce alrededor de 20 vatios de energía mientras estamos despiertos. Yo no me quiero imaginar cuando traigamos estrés, porque igual y echamos a andar un motor eléctrico y hasta un Tesla. Pero bueno, así las cosas. Erika, cerramos el día de hoy. Un gusto, hasta la próxima. Gracias al buen Lalo Carrillo desde los controles. Quédese la próxima media hora con la entrevista de La Neta de la Ciencia. Yo soy Edgar Jiménez, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación.